Viene organizando desde hace muchos años y desde el año pasado pues estamos organizándolo en la Ermita del Pilar, que sabéis todos que es la sede del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y que nos invita a que sea un punto de encuentro de nazarenos y que podamos disfrutar aquí en esta sede preciosa pues de las instalaciones magníficas que tiene, de la megafonía que posee y luego también pues de las personas que invitamos a que nos muestren cada año la vivencia de cofrade más allá de las procesiones, que lógicamente primero, las procesiones no salen solas, eso en absoluto, eso es rigurosamente falso, y luego en el entorno de la Semana Santa siempre pervive muchísima cultura y es muy importante que hagamos referencia y valor a eso, que le hagamos siempre una puesta en valor. Esta noche contamos con nosotros, con un buen amigo que conocía ya por los años 90 en el incipiente Internet y en los foros que había, en un foro que había de Murcia Nazarena, y nos conocimos con otro amigo común, José Emilio Rubio, un conocido de todos, que fue nazareno del año y pregonero de la Semana Santa, y nos conocemos muchos años y siempre hemos mantenido el contacto, nunca hemos perdido el contacto, y Agustín, entre otras muchas cosas, aparte de amigo personal, pues tiene otra serie de valores y de cuestiones que os voy a comentar. Dice aquí que nació en Cartagena en el año 67, lo de Cartagena es cierto, lo del 67 no me lo creo porque está hecho un crío y eso no me lo creo, pero bueno, si él lo dice, pues será así. Está casado y es padre de un hijo. Es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, donde cursó el máster Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, cuyo trabajo fin de máster, planteado como inicio de lo que debe ser una futura tesis doctoral, lleva por nombre La Marcha de Procesión en la provincia de Murcia desde su origen hasta la Guerra Civil, 1850-1936. Esto ya deja entrever claramente que efectivamente conoce lo que nos va a explicar y nos va a contar esta tarde, lo conoce bien y lo conoce en profundidad porque lo ha gestionado y lo ha trabajado mucho. Trabaja en la comunidad autónoma y ha ocupado puestos de director general en varias de las áreas de la propia comunidad autónoma, pero en la actualidad, desde 2003, es asesor del presidente de la comunidad autónoma. En materia de procesiones, es marrajo desde su nacimiento, o sea, cartagenero, marrajo absoluto. Y es continuando la tradición familiar como integrante de la agrupación de la Santa Agonía, Veracruz y Condena de Jesús. En ella ha sido nazareno, monaguillo y capirote, es hijo y padre de penitente de la Agonía, sobrino, tío, primo, y fue galardonado en 2012 con el escudo de oro de esta agrupación, de la que fue su directivo desde 2001 y es presidente desde junio de 2017. Es autor del libro Marrajos de la Agonía, editado con motivo del 75 aniversario de la agrupación, y coautor de otros 2 libros de temática marraja, Imagen de Devoción y La Soledad Perdida de los Marrajos. En 2007 fue pregonero de la Cruz de Mayo de la Cofradía Marraja, en la que en 2012 fue presentador del pregonero ese año, Gregorio Saura. En 2015, pregonero de la 43 llamada literaria de la Semana Santa de Cartagena. En 2006 dirigió la retransmisión de la procesión del encuentro para la televisión autonómica 7 Región de Murcia y también ha sido comentarista de las procesiones cartageneras del Lunes Santo y del Sábado Santo. Ha procesionado además como portapasos de la Santísima Virgen de la Soledad del Consuelo, de la Cofradía del Socorro, cofradía de la que desde 2010 es hermano de honor, y recibido los nombramientos de tribuno de honor de los judíos marrajos y hermano de honor de la agrupación de San Juan Evangelista, California. Fuera de nuestra ciudad, en 2011 fue pregonero de la Semana Santa de Llano de Brujas, año en que también formó parte de la comisión organizadora del 6º centenario de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo, Los Colorados, y en la que dirigió su revista, la más antigua de la ciudad de Murcia, entre 2013 y 2017. También ha colaborado con ellos en la organización de la exposición Lazos de Sangre. Está en posesión del escudo de oro de dicha archicofradía. Pues este es, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el currículum vitae de Agustín Alcaraz, pero bueno, en definitiva es un historiador del arte y marrajo de corazón, de herencia y por tradición, siempre. Pues Agustín Alcaraz, os pido un fuerte aplauso porque nos va a contar algo interesante. Menos más que lo has dicho así por encima, porque si ya te ponen en Honduras. Pues muy buenas noches a todos, queridos nazarenos murcianos, presidente del Cabildo. La música de procesión de Murcia es algo emblemático y algo que afortunadamente va ganando protagonismo. Lo primero, evidentemente, mi agradecimiento a la muy ilustre y venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad por invitarme a esta charla, por invitarme a compartir esta noche pues una reflexión sobre ese patrimonio importante.
Porque Murcia tiene un patrimonio que todos conocemos, que todos valoramos, no solamente en la ciudad, sino fuera de ella, que es un patrimonio escultórico que es envidiable y que es muy conocido, muy estudiado, muy publicado. Pero no es el único patrimonio de la Semana Santa de Murcia. Saludo al concejal. Buenas. El único patrimonio, decía, de la Semana Santa de Murcia no es el escultórico, tiene un patrimonio inmaterial, un patrimonio identificable, un patrimonio envidiable, como es esa personalidad propia que conserva con el paso de los años. Pero a ese patrimonio también se han ido sumando otros estudios que se van incorporando al estudio del arte cofrade, por llamarlo de una manera, como es el bordado, como es los estandartes, túnicas, mantos, como es la orfebrería, que también se empieza a estudiar desde hace unos años, con esas jornadas de San Eloy, que conocemos bien los que hemos estudiado Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Y junto a todo este patrimonio también tiene un papel relevante la música, una música que siempre nos lleva a pensar en esos carros esas bocinas, esos carros bocinas, en esos tambores destemplados, pero que también acompaña otro tipo de música, como es la música de la banda de música, podemos llamar tradicional, como es la de las cornetas y tambores, que también dan no solamente sonido, sino vistosidad. Pero al final no olvidemos nunca que todo el patrimonio de la Semana Santa tiene como base, como origen y como sentido la devoción y el sentido religioso. Sin ese sentido religioso, sin esa devoción, no tendría ningún sentido el resto del patrimonio del que hablamos. Bien, me vais a permitir que quizá me lancé muy rápido a aceptar la oferta de Antonio a la hora de abordar todo lo que es la música de procesión en Murcia, el origen y el desarrollo, porque cada uno de esos temas requerirían un desarrollo impresionante. Voy a tratar de pasar por encima, de no extenderme en demasía y, bueno, me perdonáis que en ese recorrido rápido pues me pueda saltar alguna cosa que vosotros conoceréis mucho mejor que yo, con toda seguridad. Creo que es fundamental que antes de adentrarnos en el desarrollo de la música de procesión veamos que ese origen no es casual y que hay una introducción necesaria en toda esta explicación, que es la liturgia. Es decir, la procesión no deja de ser una manifestación litúrgica en la calle desde su origen, y la liturgia tiene una regulación, tiene unos estudios dentro de la Iglesia. Esto es el Dicasterio para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, que también habla de esa liturgia dentro de la Iglesia, y que esa liturgia evidentemente es la que llevamos a la calle. Pero bueno, vámonos mucho más atrás y nos vamos a salir un poquito aún de la liturgia cristiana, porque en cualquier civilización antigua vamos a encontrar con que en sus manifestaciones religiosas había música, fuera en el Antiguo Egipto, fuera en Mesopotamia, en Ur, o los asirios, fuera en sitios tan lejanos y tan distantes y que nada tienen que ver con nosotros, como los aztecas, los mayas o esa enorme trompa australiana que vais a ver ahí, y que nos va a recordar que hay una forma y hay un instrumento que aquí lo vemos y que lo vamos a ver en muchos sitios, porque a ver qué nos suenan esas trompas alpinas, y qué no decir de estos, el Dungshen, o como se pronuncie, tibetano. Pero bueno, hay una parte que sí es relevante y que sí tiene que ver, aunque parezca al principio que no, pero vais a dar cuenta como sí lo tiene que ver con la liturgia católica y con su desarrollo en las procesiones. Nos vamos a remontar a Grecia y me vais a decir, ¿y por qué? Bueno, ahora lo explico. En las procesiones griegas vamos a ver música, efectivamente, pero vamos a ver una primera separación entre dos tipos de música, la música apolínea, la música dionisiaca, porque la música en Grecia se considera de origen divino y distinguen entre una música pura o limpia, que es la que asocian a Apolo, y otra música desenfrenada, que es la que vinculan a Dionisos. Distintos tipos de instrumentos, distintos tipos de música, como se puede ver en estas dos imágenes que simplemente pongo a título de ilustración. Pero saltamos de Grecia a Roma y vamos a encontrar con que en las ceremonias funerarias, en esas procesiones de entierro, en el siglo V a.C. se regulan normativamente cómo tiene que ser esa ceremonia y cuál es la presencia de la música en ella. Y allí ya empieza a haber, siglos después, una música en los primeros cristianos que en esa carta de Plinio el Joven al emperador Trajano, en el año 112, habla del canto. Quedaros con esto, habla del canto matutino dirigido a Cristo como Dios.
Hemos visto evidentemente esa influencia de Grecia y de Roma, que ahora explicaré, y nos faltaría una tercera pata, que es la influencia judía, la influencia de la religión judía, que es de la que vienen esos primeros cristianos. Allí vamos a encontrar, pues, en el Salmo 97, esa frase, ¿no? ese párrafo de aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad, tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas aclamad al Rey y Señor. No sé por qué se me ha ido al final, pero seguramente si hago así, aquí, control inicio, no. Mira que me suele pasar a mí esto en las edición. Hacemos una cosa, cerramos y volvemos a empezar. Claro. Desde el principio. Presentación. ¿Cuál? No, ahí no tengo dos, queda cerrado. Mayúsculas, ¿dónde está 5? Bien, procuraré no volver a liarla. Decía que hay muchas más manifestaciones de los primeros cristianos donde se va a hablar de la música. Evangelio de San Mateo, después de cantar el himno salieron para el Monte de los Olivos. Habla de la última cena y habla de que la cena de Pascua termina con el canto del Jalel. Los primeros textos, las primeras cartas de San Pablo: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y tocad con toda el alma para el Señor, cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Pero es evidente que no hay una liturgia en la Iglesia, no hay una normativa que regule ese funcionamiento de la música hasta que se autoriza, digámoslo así, el libre culto cristiano a partir del Edicto de Milán. Y van a suceder dos eventos muy llamativos a través de dos concilios. El primero en Antioquía, y en esa pequeña localidad, en una zona un poco conflictiva, por decirlo de alguna manera, en la actualidad, donde se celebran los concilios del siglo IV. Bien, en los concilios del siglo IV se intenta eliminar la música de la liturgia. La música no es bien recibida, hay una amplia discusión. Y, por ejemplo, ahí quien se manifiesta es, por ejemplo, San Agustín, que dice: me inclino más a aceptar la costumbre de cantar en la iglesia a fin de que con el deleite de oír los espíritus débiles despierten la vida. Esto es en las confesiones de San Agustín. Hay una frase de San Agustín muy conocida, ¿no? Que quien canta reza dos veces. Pero cantar no es tocar instrumentos. Eso lo vamos a ver, y claro, si ahora pensamos en el concepto de una procesión actual, no se canta, se tocan instrumentos, ¿no? Lo vamos a ver ya en los concilios de Calcedonia, que hoy es un distrito de Estambul, donde lo que se establece en ese cuarto concilio ecuménico de la Iglesia, en el año 451, es la función del cantor, porque van a basarse fundamentalmente en lo que os he dicho de la música en Grecia, en la antigua Grecia, porque, olvidando la parte de la filosofía, ellos distinguen dos tipos de música, una buena y una mala, una que aceptan, otra que rechazan. Se basan, por tanto, en lo que se va a probar en la tradición judía, en lo que se hace en la sinagoga, que es el canto alterno, los salmos. Un solista canta y otro responde, salmo responsorial, suena. O un solista canta y el coro responde, que es el antifonal. Y se descartan los instrumentos que recordaban a las orgías, a las fiestas paganas, y eran un lujo que no se consideraba apropiado. Por tanto, la música en la primera liturgia, la música cuando se pueden ir configurando las formas de procesionar incluso, rechaza la música instrumental y se queda con lo que es la música vocal, con el canto que hay. Pero claro, conocemos la música en la liturgia cristiana, aunque no hubiera procesiones en aquel momento. Pues todas estas son las diócesis bizantinas que hay en la España visigoda, bizantinas primero, visigodas también después, pero eso va a durar nada, porque acto seguido España cambia radicalmente su configuración religiosa y política,
y tenemos que remontarnos ya hasta el siglo XIII para encontrar que de nuevo vuelve a haber una liturgia cristiana donde se establece o donde vuelve a aparecer la música, como es el caso de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. De hecho, en el año 1266 conocemos la primera procesión que hay en Murcia, que es una procesión que se recuerda cada año en Torreagüera, quiero recordar, que es una procesión civil, no es una procesión religiosa, pero donde no aparece tampoco ninguna referencia a la música. Es la procesión en la que Jaime I entra a la ciudad de Murcia desde la puerta de Santa Eulalia, por calles engalanadas para dar fin a la nueva catedral habilitada que sigue anteriormente mezquita, cruces altas, numeroso clero encabezado por el obispo de Barcelona, Arnaldo de Gur, y el obispo de Cartagena, Fray Pedro Gallego, estandartes, ricos hombres y maestres del templo y del hospital, infantes de Castilla y Aragón, y, como no, el rey Jaime I. Se realizó una misa Salve Sancta Parens y finalizada esta, el monarca se retiraría al Alcázar, su nueva estancia. Bien, diréis, bueno, esto no es una procesión religiosa, sí, pero luego vamos a ver que en las procesiones que os voy a contar posteriormente sí va a aparecer la música, incluso en las procesiones no religiosas. Pero en esta procesión todavía no aparece esa referencia de la música, porque la liturgia en aquel momento se desarrolla en el interior de los templos, y si no hay procesiones en la calle, no hay procesiones religiosas en la calle, no hay música en las procesiones. Eran procesiones, como bien todos sabéis, las primeras de flagelantes, de disciplinantes, que se tienden sobre todo desde el siglo XIII. Hay un papel fundamental que aquí en Murcia también deja su huella, como es el de San Vicente Ferrer, pero estamos hablando de un tipo distinto de procesión y progresivamente lo que se va a incorporar es lo que hemos visto. Todo ese origen, todo ese rollo que os he soltado de las culturas antiguas y tal, desemboca en esto, en que lo primero que vamos a encontrar en las procesiones va a ser una música vocal y, en su caso, con un acompañamiento instrumental, pero lo principal es la música vocal, es el canto. Van a aparecer instrumentos progresivamente en la iglesia. Vamos a encontrar, este se considera que es el órgano más antiguo de una iglesia del mundo, que es el de Notre Dame de Balear en Sion, en Suiza, de 1435. Pero, como digo, la música no está todavía, no ha cogido esa pujanza en las procesiones, porque las procesiones van a cambiar radicalmente a partir del Concilio de Trento. Hasta ese momento, ya he dicho, terminamos la introducción. Música vocal, no hay procesiones al uso, no hay procesiones como las que hoy conocemos, que surgen a partir de ese momento. Daros cuenta de la fecha. El Concilio de Trento termina en 1563. 2 años después, en 1565, en Madrid, Gaspar Becerra va a realizar, por petición, por encargo de la reina de Isabel de Valois, la tercera mujer de Felipe III, va a realizar esta escultura de la Virgen de la Soledad. Se considera la primera imagen de devanadera de España que procesiona y que da un carácter diferente a esas procesiones. Una imagen que es reproducida en centenares de grabados y que se va a extender tanto en su iconografía como en la configuración de esas procesiones que parten del Concilio de Trento, 2 años antes del 65, por toda España, ya en un tipo de procesión totalmente diferente. Y ahí sí vamos a tener ya un tipo de música, pero aunque tengamos música en esas procesiones, no nos va a sorprender que lo que vamos a encontrar va a ser música vocal. Nuevamente vamos a encontrar acompañamiento vocal, quizá alguna vez con algún raro instrumento, como es ese órgano portativo que en alguna procesión antigua ha acompañado en un carrito a la procesión, pero esto es muy raro, Esto es una especie de cuestión extraña que vamos a encontrar en muy pocos sitios. Y lo que sí podemos encontrar progresivamente es alguna trompeta, alguna carraca o algún tambor. La carraca hoy sigue sonando, por ejemplo, en la Semana Santa de Zamora o en algún templo. No sé, por ejemplo, en Santa María de Cartagena, que la conozco quizá un poquito mejor, cuando se terminó de reformar el campanario hace muy pocos años, lo primero que se hicieron fue instalar, además de las campanas, unas carracas, y el Viernes Santo, en vez de tocar las campanas cuando sale la procesión, tocan una carraca enorme de madera en lo alto. Pero, como digo, lo normal es encontrar esa música vocal, esos coros de frailes, de conventos, esos coros que van cantando pues misereres, que cantan el Stabat Mater, que los franciscanos impulsan desde el siglo XIII, que cantan en gregoriano desde el siglo IX, y en otro tipo de procesiones que son las de Semana Santa, pues vamos a encontrar el rosario que se reza en las procesiones propias, las letanías o, en el caso de Murcia, pues las campanas de Uroros, que no solamente se limitan a esto, sino al revés, enriquecen mucho la tradición musical y vocal en distintos acontecimientos religiosos.
Por tanto, tenemos ese primer bloque ya. El primer bloque es el acompañamiento vocal. Y a partir de aquí vamos a encontrar un segundo bloque que en Murcia adquiere un peso propio, característico y conocido en todo el mundo, como son los carros bocinas y los tambores destemplados. Bien, en cualquier cultura, en cualquier civilización, se dice que la bocina siempre ha tenido la función de anunciar la llegada del cortejo de un personaje, de un rey, de un noble, de un obispo, o anunciar un suceso, o incluso se utilizaba para anunciar el paso de un reo por la calle, que la de anunciar el cortejo fue la que adquirieron, dicen las cofradías, al incorporar a trompeteros o bocineros anunciando el paso de la cofradía. No solo sucede en Murcia, vamos a encontrar, por ejemplo, en Totana, que tienen esa larga tradición también de estas bocinas. En el caso de Cartagena, los tronos que abren las procesiones Marrajas y Californias son conocidos como carros bocina, aunque no tienen ninguna bocina por ningún lado, pero la tuvieron en tiempo y se recuperó, por ejemplo, por los californios con esa bocina El Castillo. La vamos a encontrar en Albacete, en Chinchilla de Monterragón, la vamos a encontrar en Martos y en Villanueva del Arzobispo, dos localidades de Jaén, o en Linares, donde ya evoluciona donde ha ido a parar esas primeras bocinas, que es, permitidme que vaya muy rápido y que vaya acortando el paso del tiempo, porque esto daría para hablar aquí durante horas, a esas trompetas que se siguen llevando por muchos nazarenos al hombro y que tienen su origen en esas antiguas y largas bocinas que afortunadamente Murcia conserva. En Sevilla las vamos a encontrar, e incluso en Madrid, Fernández de los Ríos habla en el año 1876 de la procesión de las bocinas, así llamada por el gran tamaño de las mismas que se llevaban en procesión, un cortejo que salía cada martes santo del convento de la Concepción, las Jerónimas, costeado por la cofradía Gremio de los Traperos. Bien. Pero Murcia, como digo, tiene su propia personalidad, su propio empuje, su propia fuerza, que afortunadamente mantiene no solamente en la estética, sino en el sonido, que es lo importante en este caso. Cito aquí a dos estudiosos de la Semana Santa murciana, como son José Emilio Rubio y Antonio Barceló, hablando de que como la presencia de la burla o convocatoria en las procesiones murcianas está documentada desde el siglo XVII, o como que desde 1601, en la primera procesión de la Cofradía de Jesús, aparece la música con el toque de trompetas de hoja de lata, en la figura del hermano bocinero y los atambores. Más tarde, en 1630, ya existían bocinas con ruedecillas, acompañadas siempre por los clásicos tambores. Bien. Esto es ese origen de ese otro sonido, de esa otra música de procesión tan característica de la Semana Santa murciana como es la que llamamos la burla. Pero en este caso yo me inclino más, y esto ya a partir de aquí es una teoría que me vais a permitir que os la cuente, pero no es una ley establecida, no está publicada al pie de la letra para que nos la creamos, simplemente os la traslado. Y es que yo creo que el origen de esta función, de estas largas trompetas, de esta burla, no solo tiene el precedente de los timbaleros y trompetas que anuncian el paso de los reyes o los grandes cortejos, sino que tiene también una influencia en la tradición judía, en esas trompetas, el sofar o la jososerá, que dan paso a cada una de las ceremonias y a cada uno de los actos de la liturgia judía, y que, aunque no fuera el motivo del origen, sí sería así como lo vería la gente, porque las trompetas eran un rasgo distintivo del pueblo judío. Jehová habló a Moisés y le dijo: hazte 2 trompetas de plata forjadas a martillo, las harás, te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando se toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, tenéis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Bien. El hecho de que sea un símbolo tan característico, esas largas trompetas del pueblo judío, que por ejemplo vamos a encontrar en este relieve del Arco de Tito en Roma, donde se ve el saqueo de Jerusalén en el año 70, y donde como símbolo, además del gran candelabro, aparecen esas trompetas, personalmente pienso que dan origen a la expresión con lo que lo conocemos en Murcia, que es la burla, porque es esa teoría, ese antisemitismo de quién mató al Señor, los judíos. Si estos están aquí con ese sonido, pues, y están acompañando la procesión, están acompañando un paso, son judíos que se están burlando del Señor. ¿Por qué? Porque es que además ese concepto lo vamos a ver también en los pasos, porque en ese pretorio de Nicolás de Busi de 1699, ¿de qué va vestido Pilato?
no va vestido de romano, va vestido de judío. Pero no solo en Murcia, en este Eomo de Trapani, en Sicilia, también va vestido así. Y es como vestían los judíos en este grabado del siglo XVIII. Es decir, el hecho de que veamos o incorporemos como un elemento negativo de la procesión al judío, ese antisemitismo de quien mató al Señor. En Cartagena los soldados romanos le llaman los judíos. Es decir, pues hace que probablemente, ya digo que es una teoría como otra cualquiera, se le dé a este sonido o a este acompañamiento de carros, bocinas y de tambores destemplados el nombre de la burla. Bien, hemos terminado con dos de los bloques que podíamos definir en la música de la procesión, ese acompañamiento vocal y las bocinas y tambores. Pero Trento también va a cambiar algo más, me diréis. Hombre, es que a partir de ahí vamos a encontrar que la música ya no está prohibida en las iglesias, es que se van a hacer multitud de obras, que vamos a encontrar misas, vamos a encontrar un montón de cosas, no ya en el siglo finales del XVI, en el XVII, en el XVIII, ¿no? Tenemos Requiem, tenemos el Mesías, tenemos oratorios. Ojo, Händel era luterano, Bach era luterano, Mozart no, Mozart ya era católico, pero pensemos que esa incorporación de la música no va a ir necesariamente ligada a la Iglesia católica, sí al culto cristiano, pero no necesariamente a la Iglesia católica. Con todo, sí se va a ir incorporando, evidentemente, determinados instrumentos en las procesiones, en la música religiosa, en la liturgia religiosa, pero no en las procesiones, porque el siguiente acompañamiento musical que vamos a encontrar después del acompañamiento vocal o de las bocinas tiene que ver con la presencia de escoltas, de tropas, de milicias que van a cerrar o acompañar o escoltar determinados pasos en la Semana Santa. Y no solo en la Semana Santa. Decía hace un momento, cuando hablaba de la procesión de Jaime I entrando a Murcia, que ahí no se veía hablar de música. Vamos a encontrar otra procesión civil ahora donde sí vamos a hablar de música. En la embajada Tenso de los príncipes japoneses, en Murcia, entre el 1584 y 1585, estos príncipes japoneses, bueno, esto es la primera embajada japonesa. De Japón salen unos cuantos príncipes japoneses, Mariano lo sabe mejor que yo, pero vamos, salen unos príncipes japoneses que vienen a conocer al más importante mandatario del mundo, que es el rey de España, y al Papa. Y llegan a Murcia antes de ver al rey, antes de ver al Papa, se alojan en el colegio de San Esteban, en lo que hoy es el Palacio de San Esteban, y son recibidos de una manera, como vais a ver aquí, enorme. En la villa de Torre Espinaldo, ¿sabéis cuál es?, fueron honrados con un almuerzo y una escolta de 150 caballeros hasta Murcia. Antes de entrar en la ciudad fueron recibidos con honores al son de arcabuzazos y disparos de artillería desde las torres. A este gran volumen de gente y a la solemnidad del recibimiento se le sumó el acompañamiento instrumental de chirimías, ya estamos con la música, y de trompetas, y las campanas que se tocaban de las iglesias. Entraron a Murcia por la puerta de los porceles y disfrutaron con música de la iglesia mayor. Gracias también a lo recogido por Luis de Freud, que es el jesuita que cuenta esto, se sabe de la interpretación de la Salve Regina solemne a la entrada de la expedición japonesa con órgano, caramelas, flautas y cornetas. Bien, todos estos instrumentos son los que se mencionan en ese texto, en una procesión civil donde ya aparece música y donde también se menciona la música en la catedral, también se menciona la música en la ceremonia religiosa con la que son recibidos estos japoneses convertidos al cristianismo merced a las misiones jesuitas que se desarrollan en ese lejano territorio de Japón. Y como digo, se van a ir formando tropas, y esas tropas van a tener una presencia en las procesiones. Aparece el oficio de director militar, el atambor mayor con Carlos I, se regulan con Felipe II, se explica que esos tambores y esos pífanos eran los encargados de llevar las órdenes del capitán a base de toques, porque en la batalla era imposible escuchar las órdenes de viva voz, pero sí se escuchaba el sonido del tambor que marcaba un ritmo o el pífano o la trompeta que marcaba
parar, recoger, responder a la orden, batería, llamar, es decir, los toques militares que se van a dar, pero que acompañan también a los desfiles de esas tropas, esto de las estrategias militares de los ejércitos de Flandes. Bien, esas marchas de pífanos y tambores, como digo, se van a ir incorporando en distintos regimientos que en España se van a ir estableciendo por distintos reyes. Felipe IV crea las milicias en 1637, Carlos II en 1696 las reorganiza con un sistema de reclutamiento mixto, Felipe V, ya después de la guerra de sucesión, crea regimientos en 17 provincias de Castilla, cada uno con 12 compañías de 551 hombres. Cada regimiento tiene una unidad o un acompañamiento de estos pífanos y tambores, que se duplican durante la sucesión y se reducen posteriormente. Y esas milicias que se crean, lo tenía por aquí, creo, no sé si lo voy a poner, cuando se crea la milicia de Murcia, pero no lo he apuntado, pero bueno, van a desembocar en los regimientos. Su evolución va a llevar a los regimientos que ya en 1694 crean, por ejemplo, el regimiento de infantería número 42, el Leal, que es el tercio provincial nuevo de Murcia, nuevo porque ya había un tercio anterior en la ciudad de Murcia. Por tanto, en esas procesiones del 17, lo que vamos a encontrar es que junto al acompañamiento de los frailes que puedan ir de los conventos cantando pues, un miserere, un Stabat Mater, junto a las trompetas y a las bocinas y a los tambores, vamos a encontrar cómo esos pífanos y esos tambores también van a tener un sonido, una música que acompaña a la procesión. Y esas van a ser las procesiones del barroco. El barroco que siempre veneramos, ¿no? La Murcia barroca. Bueno, la Murcia barroca este era el sonido que no tenía aún una marcha de procesión, una música, una banda de música, como vamos a encontrar posteriormente. Tenía acompañamiento vocal, bocinas y tambores y milicias y piquetes. Pero ojo, llegamos al siglo XIX. El siglo XIX es un siglo absolutamente desquiciante en Murcia y en España. Es un siglo de conflictos y de guerras que empieza en Trafalgar y termina en la guerra de Cuba, que tiene 3 guerras carlistas, que tiene la independencia de los países de Hispanoamérica, que tiene la invasión francesa, revoluciones, insurrecciones. Para que os hagáis una idea, toda esa línea que veis ahí, pues es todos los jefes de Estado y regímenes que tiene el siglo XIX. Si pongo los otros siglos, son casi planos, y sin embargo, mirad el siglo XIX, incluyendo la invasión francesa por ahí en medio, que vive Murcia y que vive España. Pero es que además es el siglo de la desamortización. Una desamortización que en Murcia tiene una importancia mucho mayor de la que podemos pensar. Mirad, entre julio de 1835 y febrero de 1836, es decir, en menos de un año, el 31 de julio del 35 se incendian los conventos de Capuchinos, San Francisco, Santo Domingo y La Merced, y se profanan e intentan quemar el de San Agustín. El 15 de agosto son exclaustrados los frailes de los Jerónimos. En el 37 se destruyen los conventos de San Diego, El Carmen, Santa Teresa y Verónicas. En enero del 37 asalta durante 5 días de la iglesia de Santa Catalina. Es decir, todo eso pensamos que no va a influir en las procesiones, que no va a influir en cómo se desarrollan esas procesiones y en la música y en la incorporación de elementos a la procesión. Es evidente que no. Pero es que además hay una serie de cambios litúrgicos que se van a ir desarrollando. No solamente pensamos que los cambios litúrgicos a nosotros nos suenan al Vaticano II, ¿no? Cambios litúrgicos hay a lo largo de todo el siglo XIX, donde pues hay figuras como el abad benedictino francés Prosper Guéranger en 1825, que empieza a publicar una serie de documentos que se van a ir haciendo que se modifique la liturgia, y esa liturgia se modifica en el templo y se traslada a lo que sucede en la calle. Puedo poneros el ejemplo que me viene a la mente. En Cartagena no salía ningún crucificado en las procesiones en todo el siglo XIX, ni en el XVIII, ni en el XVII, porque la normativa de la Iglesia hasta ese momento era que la liturgia debía respetar el día y la hora en que sucedió cada uno de los acontecimientos de la pasión para no confundir a la gente. Entonces, si por la mañana salía un nazareno recorriendo la calle de la Amargura y por la noche tenías el Santo Entierro, el crucificado estaba dentro de la iglesia y lo que había que hacer en ese momento era ir a los oficios de la liturgia y no irse a la calle a hacer procesiones, ¿no? Bien, pues todos esos cambios que en cada sitio se van a ir dando de una manera o de otra también van a influir en las procesiones, pero es que además hay un cambio de corriente artística más que notable, ¿no? Es el siglo del romanticismo, de estos autores, de Byron, de Becker, de nuevos autores en la pintura, totalmente diferente a lo que hemos encontrado hasta ese momento en la historia. Y qué no decir de la música.
Es el siglo de Beethoven, de Chopin, de Brahms, de Schubert, de Verdi, de Wagner. La música ha cambiado. Y todo eso, ¿cómo pasa o cómo llega a la procesión? Todo eso, ¿cómo se traduce en la procesión? Que sigue siendo acompañamiento vocal, que sigue siendo bocinas y tambores, que siguen siendo los pífanos y los tambores de los regimientos. Lo que es fundamental es lo que sucede en la música como avance técnico en el siglo XIX. Mirad, hay personajes importantes, como Sébastien Erard, o como se pronuncie, el francés y yo no llevamos lo justo, o como Adolphe Sax. Erard va a inventar el piano moderno, pero lo que es fundamental, y de estos dos señores no hay ni una sola foto, en ningún sitio, foto grabado, vamos, de su imagen, es lo que hacen dos alemanes, Friedrich Blimmel y Heinrich Stössel, que inventan la válvula de pistones en 1813. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ese momento un instrumento tenía una o dos notas. Y con una o dos notas no vas a componer una pieza, o un instrumento de viento, un instrumento de viento metal, de los que salen a la calle. Puedes tener un violín, puedes tener una serie de música que también es totalmente diferente en el barroco. Los pianos, ya he dicho que, por ejemplo, se inventa el piano ahora, que tiene otra serie de variedades, pero no hay instrumentos musicales que son fundamentales en la configuración de la música de procesión. Hasta 1840, por ejemplo, Adolphe Sax no inventa el saxofón de Sax, que es el que lo inventa. Pero es que, si os fijáis, el requinto se inventa en 1820, el fliscorno en 1832, la tuba en 1835, el bombardino en 1838, el saxofón en 1840, el trombón bajo en 1843. Es decir, hasta que no hay válvula de pistones no surgen estos instrumentos. Y hasta que no surgen estos instrumentos no podemos hablar de la música que hoy conocemos. Vamos a coger una composición así genérica y muy global de lo que es una banda de música actual. Ordenada, desde abajo tenéis los primeros que salen en una banda en procesión y al final los últimos, que es el viento madera. Bien, ahora vamos a coger y vamos a quitar todos los instrumentos que no existían hasta la invención de la válvula de pistones, hasta mediados del siglo XIX. Y marco aquí que hay algunos que, aunque existían, no tenían la musicalidad, no tenían las notas suficientes para poder incorporar las melodías que conocemos. Si quitamos esos instrumentos, ¿qué nos quedan? Lo que teníamos, tambores, clarinetes y flautas, es decir, pífanos y tambores, lo que estaba tocando hasta ese momento. Por eso es tan importante en el siglo XIX esos avances técnicos, porque van a permitir la creación de unos instrumentos, y eso va a suponer un cambio radical en la música. Pero España es un país que, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Inglaterra, en países anglosajones, estamos muy acostumbrados a que nos lo regulen todo. Aquí eso de que cada cual invente lo justo. El Estado procura siempre estar ahí y si no, se lo pedimos. Y por eso esto sucede ya en tiempos de Isabel II y de inmediato, cuando se acaban de crear esos instrumentos, en 1852 hay una real orden del Ministerio de la Guerra que firma el general Pavía, en la que regula cómo deben de ser las bandas de música que acompañan a los regimientos, qué instrumentos tienen que tener y cómo tienen que organizarse. Y absolutamente desde el primer minuto esta orden está publicada, esto es un boletín oficial del Estado, llamémoslo así, de aquella época, la Gaceta de Madrid. Esto es imitado por las bandas civiles. Van a surgir de golpe, ahora lo veremos, un montón de bandas. Por lo tanto, ya tenemos esa estructura, tenemos los instrumentos. Y diréis, bueno, ya puede salir la banda de música a la calle y ya puede tocar nuevas piezas. Bueno, no, tampoco es así. Porque hay un elemento que los que seáis músicos lo vais a entender mucho mejor que yo, que no lo soy, que no se va a regular hasta el reinado de Alfonso XII, que es el diapasón, en 1879. Es decir, si cada instrumento se afina de una manera y no se afina igual aquí que allí, es prácticamente imposible que se compongan piezas y se puedan tocar en dos sitios distintos. O sea, tendría que componer uno para esos instrumentos concretos y si compras uno nuevo no va a sonar igual. Pero eso ya se solventa en esta orden del Ministerio de Fomento de marzo de 1839 y a partir de ahí sí tenemos bandas de música que, como vais a ver, surgen, pero vamos, como la espuma. Todas estas bandas se crean en Murcia en 30 años.
desde la de Julián Gil, que es la más antigua que tengo documentada, hasta la de Vicente Espada. Banda, año, director. Bien, pues veréis que esto va a provocar un cambio notabilísimo, porque esas bandas de música inmediatamente van a incorporar nuevas piezas a sus repertorios y se van a incorporar a la vida cotidiana. Van a, en función de, pero además siempre con esa influencia que os decía, esa influencia militar, porque hay tres tipos de marcha, hay tres tipos de paso, hay tres tipos de pieza. Lo que sería el paso normal, la marcha militar, a un ritmo habitual, ritmo normal quiero decir, a un paso rápido, que es el paso doble, que sí, es el paso doble. El paso doble tiene su origen en una marcha militar, luego le ponen letra y lo canta la Piquet y tal, pero el paso doble en origen es una marcha militar a paso doble. Y a paso lento, en el momento que reduces la velocidad, es la marcha fúnebre. Como digo, la música se hace popular. No se va a concebir una sola fiesta pública, una sola fiesta popular, sin la presencia de la música. Hasta ese momento la música estaba restringida a muy pocos. En un palacio, en un teatro. Ahí no accedía el público, el gran público. La música era algo distante, pero de pronto la música sale a la calle. Ni una sola fiesta se concibe sin música, pero es que cambia hasta el panorama urbano, porque en las plazas, las principales plazas, se van a colocar, ahí lo veis en esa foto del Jardín de Santo Domingo, de la Plaza de Santo Domingo, esos kioscos de música. Se conserva alguno, aunque los que hay, por ejemplo, el Jardín de Florida Blanca es posterior, ¿no? Pero veis que la gente quiere música, y no solamente que le acompañen en las fiestas, en las procesiones, es que quiere escucharlos, hay conciertos. Se populariza. Además, la música empieza a ser tocada con facilidad. Es decir, ya no es la música del músico de la orquesta del teatro, el músico de la orquesta que toca en un palacio. No, se demanda esa música y hacen falta músicos. Todas esas bandas que he puesto, todas esas bandas que se crean de golpe en Murcia, ¿quién las integra? Pues músicos a los que hay que enseñarles música. Ahora hablaré de ello. Y lógicamente las procesiones también van a incorporar esa música. Estas son las procesiones que había en Murcia a finales del 19. Algunas muy a finales y otras a lo largo de todo el siglo, ¿no? Bien, pues en esas procesiones vamos a encontrar ya referencias a marchas y a música de procesión. También, lógicamente, a principios del primer tercio del 20, donde se incorpora, como veis, la cofradía del resucitado. Bien, ¿y qué tocan? ¿Qué tocan esas bandas de música en esas procesiones? Pues lo primero que van a hacer, que es lo más fácil, es lo que está ya compuesto. Marchas de las óperas. De Nabucco, por ejemplo. Te pongo ejemplo de tres óperas cuyas piezas sabemos que se van a tocar en ese momento en las procesiones, ¿no? En Nabucco, Tannhäuser, pues Jone, que es una marcha que se sigue tocando y se sigue escuchando en todos lados. También Tosca, por ejemplo. Y se van a empezar a componer marchas fúnebres, porque esa marcha a paso lento para los regimientos la demandan no para las procesiones, la demandan para acompañar a los entierros de personalidades de aquel momento. Pues, por ejemplo, se compone una marcha fúnebre para la reina Mercedes, para el tenor Julián Gayarre o para el alcalde de Cartagena, algunas de las que yo más conozco y he podido escuchar de finales del 19. Pero lógicamente también se empiezan a componer marchas de procesión, marchas para imágenes, para cofradías, y también en Murcia. En toda España surgen de golpe grandes músicos de los que conocemos hoy su obra. Aquí he puesto a 5, podría haber puesto más, podría haber puesto a Vicente Gómez Zarzuela, podría haber puesto a otros, pero estos son quizás los primeros y más destacados del siglo XIX que componen marchas de procesión, marchas expresamente escritas o diseñadas para acompañar procesiones, o bien con carácter general, allá donde se toquen, o bien para procesiones o cofradías muy concretas, ¿no? Esta sería una relación de marchas de estos 5 autores. Pero también hay autores locales. Y voy a mencionar a partir de aquí algunos. De algunos hay muchos datos, de otros hay pocos datos, pero autores que en la Murcia del 19 fueron valorados enormemente y que compusieron para la Semana Santa murciana. Desgraciadamente de ninguno de ellos conservamos ninguna partitura, al menos que la conozcamos. Puedo asegurar que cuando se busca, se rebusca y se trata de encontrar, al final de vez en cuando aparece alguna pieza.
Mira, el primero de ellos es Agustín Rubio. Agustín Rubio es un violonchelista, un compositor nacido en Algeciras en 1856, que su padre era médico, dos de sus hermanos se dedicaron a la pintura, uno de ellos, Adolfo, aparece citado en el Monumento a la Fama, ahí el A. Rubio, este es Adolfo Rubio, un monumento que, por cierto, y aprovechando que tenemos aquí presencia municipal, a ver si actualizamos toda esa lista de músicos, de escultores hay 4, no está ni González Moreno, habrá que ponerlo también en el Monumento a la Fama, pero Agustín Rubio se forma en Madrid y posteriormente amplía sus estudios en Berlín. En Berlín lo manda becado el rey, obtiene una beca del rey para irse a estudiar música en Berlín. Bueno, de ahí vuelve a Barcelona, donde va a establecer contacto con algunos de los músicos más famosos, como pueden ser ese trío que forma el trío ibérico con Isaac Albéniz, creo que os suena, y con Enrique Fernández Arbós. Agustín Rubio actúa para la Reina Victoria en Londres y en esa ciudad se establece para vivir ya finalmente y muere allí en 1940. Bien. Hay fotografías, esta está dedicada a Albéniz, hay cuadros en una galería de Inglaterra, por ejemplo, esto es un retrato de Agustín Rubio, una fotografía. Agustín Rubio, del que en Murcia estoy seguro que nadie sabe quién es prácticamente, quitando 4 estudiosos de la música. Pero fijaros la importancia que tenía Agustín Rubio en aquel momento. La reina Isabel II le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica, que es la más alta condecoración que puede haber. Y además de que su labor como violonchelista, como compositor, pues también cantaba. Ahí la prensa de la época nos cuenta que interpretó maravillosamente una soberbia interpretación del Ave María en la Catedral de Murcia, y le dedicaron una calle. Y igual que se la dedicaron, se la quitaron porque no se conserva esa calle en Algeciras, creo recordar, yo al menos no la he encontrado. Pero la prensa de Murcia habla maravillas de la prensa de Murcia del siglo XIX. El primer violonchelista del mundo, demandan que bien podía dejarse oír por sus paisanos. Cuando muere le dedican unas largas necrológicas. Y sí es cierto que en el ámbito musical, no en el ámbito cofrade, se le ha ido reconociendo. Se creó años después la Asociación de Amigos de la Música Agustín Rubio en Algeciras. En 2010 se volvió a escuchar su obra en Murcia, en el MUBAM. En 2019 se creó en Murcia el cuarteto de violonchelos Agustín Rubio. Y sabemos que hay un montón de piezas, estas se conservan, son piezas que se conservan de Agustín Rubio. Pero me diréis, vale, ¿y en Semana Santa? Bueno, pues si nos vamos a diciembre del 88, de 1888, dice la prensa, el Diario de Murcia: nuestro amigo, el eminente violonchelista don Agustín Rubio, ha terminado una marcha fúnebre que le ha dedicado a la Dolorosa de Jesús, y con el objeto de que se toque en la procesión del Viernes Santo por la banda que vaya detrás de dicha hermosa imagen de Salcillo. Dice, bueno, la anunció, bueno, pues se compuso. Se compuso porque, os va a parecer muy curioso, pero era una cosa muy habitual en aquellos momentos. Las bandas de música montaban unos repertorios para Semana Santa y las tocaban en todas las procesiones. Es decir, si tú tenías una marcha para la Dolorosa de Jesús de Viernes Santo, pero salías con servitas el Domingo de Ramos, la estrenabas el Domingo de Ramos. No te la guardabas. Eso lo he investigado, en toda la región pasaba lo mismo, ¿no? Bien, pues efectivamente en el año 1889, el Domingo de Ramos de 1889, la prensa nos cuenta que se han estrenado 5 marchas de procesión. La de Agustín Rubio, y a esta seguirán la de nuestro paisano Julián Calvo, otra de nuestro paisano Gaspar Espinosa, otra del director de la Banda de la Misericordia, nuestro paisano señor Fresneda, terminando con la del maestro Carvajal. Este no es paisano, ahora os lo cuento. Bien, Julián Calvo era hijo de José Calvo, maestro de violín de Manuel Fernández Caballero, estudia música en Murcia, se dedicó a la música del folclore murciano durante mucho tiempo, publicó Alegrías y Tristezas de Murcia, colección de cantos populares, compuso pequeñas obras sacras, misas, salves, lamentaciones, oficios de requiem y también una pequeña zarzuela. Bueno, y como hemos visto en la prensa, una marcha de procesión. Tampoco la conservamos, tampoco la conocemos. Pero bueno, al menos la calle de Julián Calvo os sonará, es esta. Para entrar aquí a la ermita del Pilar, entramos a través de la calle de Julián Calvo, que es este autor que compuso una marcha de procesión, al menos una marcha de procesión en 1889. El tercero de los mencionados es Gaspar Espinosa de los Monteros, también murciano, que estudió con 10 años estudiaba música, que se fue a Madrid a estudiar con Hilarión Eslava,
Fue luego en Cartagena director de orquesta y maestro de capilla de la Catedral de aquella ciudad. Compuso un buen número de habaneras en Madrid, una ópera, varias zarzuelas y 3 sinfonías, una de ellas Moraima, pasodobles, marchas, además de gran número de obras religiosas. Bueno, al menos una marcha de procesión. Seguimos conociendo que había autores murcianos que componían marchas de procesión para las cofradías de finales del siglo XIX. El tercero era Francisco Fresneda, director de la banda de música de la Casa de Misericordia de 1988. De él se conoce poco, tiene un pasodoble, Torrevieja, y no tenemos muchos más datos, pero bueno, sabemos que también componen la marcha. Y luego hay una curiosidad, porque en aquella época las marchas te las componían tus autores del sitio, para tus bandas del sitio, para las procesiones del sitio. Era muy difícil que una música fuera de una ciudad a otra, porque no había una difusión, aunque ahora veremos cuando empieza a difundirse a través de publicaciones. Tenía que ser copias manuscritas de las partituras y que alguien las conociera y las llevara. Por eso es tan curioso que esa quinta marcha que se estrena o que se interpreta el Domingo de Ramos de 1889 sea de un músico gallego. Un gran músico gallego, Felipe Paz Carvajal, que dirigió y fundó numerosas bandas en aquella comunidad, que fue organista de la Catedral de Santiago de Compostela y que compuso una marcha fúnebre, no sé si sería la misma. No, esta no, porque evidentemente es de 1897. Pero vamos, ya sabemos que también componía más marchas fúnebres, aparte de la que se estrena en Murcia en el 89, porque la marcha fúnebre que toca la banda de la Guardia Real de Madrid, la banda de alabarderos entonces, en el entierro de Antonio Calador del Castillo, está compuesta por este autor. Bueno, pues este autor también se interpretó en la Semana Santa de Murcia de 1889. Daros cuenta de la riqueza del patrimonio. Esto es simplemente los datos que hemos encontrado en la prensa. O sea, si rascáramos de verdad, tuviéramos la posibilidad de abrir una ventanita al tiempo y asomarnos al siglo XIX, veríamos que hay muchas más marchas. No van a tocar solamente esto, tocarían muchas más en aquella época. Estas son las 14 marchas procesionales que se conservan y se conocen de Felipe Paz Carvajal. Quizá una de ellas fue la que se interpretó en esa Semana Santa de Murcia en 1969. Pero, como digo, no se difundían por toda España, porque hasta 1916, que se creó la revista Armonía, que es una revista que se crea exclusivamente para publicar partituras para bandas, no había una difusión. Es una revista que se edita en imprenta y que se reparte, se lleva por toda España y que evidentemente va a permitir que muchas marchas sean conocidas. Y hay más músicos. Sabemos que Aciclo Díaz compone también marchas de procesión. Aciclo Díaz es un personaje sumamente peculiar, porque su importancia fue tremenda, no solamente porque compusiera un par de marchas, sino porque fundó la banda de música de la Casa de Misericordia y Huérfanos en 1879. Él había nacido en Alhama, se estableció en Murcia en 1867 y, aunque su biografía oficial dice que formó parte de la banda de alabarderos, de la banda de la Guardia Real, puedo aseguraros que me puse en contacto con esta banda y allí no formó parte nunca. Pero bueno, daba prestigio y daba un buen nombre, es decir, oye, vengo de la banda de la Guardia Real, nadie lo va a comprobar, bueno. Pero en aquellos años lo que hace es crear una banda de música para críos de la Casa de Misericordia. Daros cuenta que San Esteban, el ahora Palacio de San Esteban, entonces Colegio de San Esteban, había sido un gran centro cultural, digamos, de la primera universidad, podríamos decir así, entre comillas, con los jesuitas. Pero después de la expulsión de los jesuitas, cuando ya son las Hijas de la Caridad las que se establecen en ella como Casa de Misericordia después de Belluga, se convierte en el primer gran centro de formación profesional. Los niños acogidos, los niños huérfanos que iban a la exclusa o que iban allí a la saca, o que eran abandonados, estaban allí de los 3 a los 12 años. Y a los 12 años, puerta. Pero claro, no los echaban. Los echaban después de haberlos formado para que pudieran tener un oficio. Había talleres de zapatería, de costura, de carpintería. Y sin embargo, el que más salidas profesionales da es la banda de música. El archivo regional conserva decenas de cartas de músicos de Almería, de Alicante, de toda la provincia de Murcia, diciendo necesito 2 que toquen el saxofón, necesito 3 que toquen el clarinete. Porque claro, la demanda de músicos era enorme y la formación que hace esa banda no solamente es importante para esos niños, es que la cultura musical de Murcia, de ese centro de la ciudad de Murcia, se va a extender por toda la región y provincias limítrofes. Bueno, pues eso lo impulsa
Asís Clodíaz también tiene calle. Sabemos que fue comercial de instrumentos y que hay algún negocio por ahí que sería muy interesante de contar, pero no me voy a extender en ello. Se conservan las facturas de algunos documentos comprados a unos precios un poco extraños en Viena. Los instrumentos no se fabricaban en ningún sitio, es decir, había que irse a París o a Viena para comprar determinados instrumentos, y algunos se pagaban bien y bien pagados en Viena. Bueno, como digo, él había tocado quizá la más fidedigna biografía de Asís Clodíaz es esta que se publica en 1833. 1833, debe haber un error, no debe ser de 1833, porque no había nacido, debe ser de 1963, donde cuenta la historia de Asís Clodíaz, diciendo que no había sido músico de profesión, pero que había hecho una gran labor. Bien, pues él, además la banda actúa en distintas localidades, él compone también música de procesión. Como también lo hace Emilio Ramírez, que es otro gran músico de finales del 19 en la ciudad de Murcia, que estudió magisterio en Madrid y luego música en el conservatorio, y que luego en Murcia estrenó una zarzuela, fue profesor en Sevilla y es el autor del himno a Murcia. Pues también es autor de una obra, Nazareno Colorado, y parece ser que también tendría, aunque no he conseguido documentarla, alguna marcha de procesión que se compuso en aquellos años. Se centró sobre todo en la recuperación de... Digo que hay alguna porque me comentaron hace no mucho que en el archivo franciscano de la Iglesia de la Merced había varias cajas con partituras sin clasificar, varias son 30 y tantas, y donde al menos hay una de Emilio Ramírez. Sé que ha empezado a documentarse, el Archivo General publicó hace un par de semanas, o la semana pasada, que había incorporado obras de allí, pero falta mucho por documentar. Es lo que digo, si se investiga y en distintos sitios, el menos esperado, aparecen partituras y aparecen piezas como las que están aquí. Voy a ir acelerando porque ya veo que se está haciendo tal. Bueno, pues todo esto era sin abandonar el siglo XIX, ni la ciudad de Murcia. Si salimos de Murcia ya, os cuento, ¿no? O sea, por ejemplo, os sonará este señor, se llama Manuel López Farfán, os sonará la Ciudad Sublime, pasan los campanilleros, la Esperanza de Triana. Bueno, pues este señor, ese genial músico de la Semana Santa de Sevilla, tal, es alumno de un músico lorquino, que es el que le enseña música, que es Juan Antonio Gómez Navarro, que para el Paso Azul compone distintas piezas, como por ejemplo el himno a la Virgen de los Dolores, la salve a la Virgen de los Dolores, y que tuvo que esperar 101 años para que le dedicaran una calle en Lorca. Se la dedicaron en 2024, murió en 1923. Pero este señor era importante. Si salimos ya también en Cartagena, pues músicos militares los que queráis, componiendo distintas... Ramón Roy, fijaros la cantidad de marchas de procesión que compone entre 1870, 1860 y 1903. Jerónimo Oliver, es decir, esa creatividad es tremenda la que hay en ese momento en torno a la música de procesión y a la ciudad de Murcia, incluso después del siglo, entrado ya al siglo XX. Este músico no compone en Murcia, pero por sus apellidos, bueno, y porque la biografía está escrita, sabemos que él se formó en la Casa de Misericordia. Los apellidos de los niños huérfanos eran San Nicolás, por la parroquia donde eran bautizados, y Expósito, porque lo eran. Entonces, este músico es un genial músico, desgraciadísimo, porque en aquella época los músicos tampoco es que cobraran un dineral, y este se dedicaba fundamentalmente a instrumentar para músicos famosos. Un músico famoso hacía la melodía de una zarzuela, pero el que lo componía para cada instrumento y lo llevaba para que pudiera interpretarse era San Nicolás. Es autor de 4 marchas profesionales, una de ellas, Dolorosa, se sigue tocando muchísimo y cumple 100 años ahora, en 1925, músico murciano. Y luego, por ejemplo, la labor de recuperación de la Cofradía del Perdón, que inició hace unos años, también encontró piezas de aquella época. Manuel Quinlán, que no era murciano, era de Santa Pola, en 1911 compone una marcha para la Cofradía del Perdón, el Cristo del Perdón, dedicada a la Hermandad del Cristo del Perdón de Murcia. En esas procesiones, como yo digo, va a haber música y va a seguir esa tradición de la grandeza musical de la Murcia de finales del XIX, que hemos simplemente atisbado a través de lo poquito que podemos encontrar en los recortes de prensa. Como digo, hasta ese momento eran copias manuscritas. A partir de ahí van a empezar a llegar también pues, todas esas marchas que va a publicar la revista Armonía. Ahí va una relación amplia de marchas antes de la guerra. Una revista que funda un gran músico militar, como en Mariano San Miguel Urcelay,
un músico vasco que pues, también, por ejemplo, en 1925 también se cumple el centenario de su marcha Mektu. Bien, se incorporan marchas foráneas también ya a partir de que empiezan a circular con normalidad. Bueno, tenemos 3 bloques ya, voy terminando, de la Semana Santa, de la música en la Semana Santa. Un acompañamiento vocal que va a ir quedando en desuso, que se va a ir abandonando en las procesiones, las bocinas y tambores que afortunadamente Murcia mantiene y las bandas de música. Surgirá también en 1920 un nuevo género. Este señor, Alberto Escámez, que es de Linares, ingresa como músico en el arma de artillería, en esa regulación que hemos visto de las bandas de música del 19, pero a los 24 años empieza a componer para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y crea un nuevo género, que es el de las cornetas, lo que conocemos hoy como bandas de cornetas y tambores, como esas marchas de cornetas y tambores. Hay marchas, Cristo del Amor, Soleán, Señora Consolación, etcétera, que se siguen interpretando hoy y que funda este señor. Por tanto, partamos de una base, es decir, el origen de las marchas de cornetas y tambores es Málaga, no es Sevilla. O sea, tengámoslo claro, es Málaga. Y es este señor el que lo inventa. Para que os hagáis una idea, en 1911 se había creado la banda del Cuerpo de Bomberos de Málaga, se realiza en el 20. Hasta el año 41 no va a llegar este género a Sevilla, que lo lleva la banda de cornetas y tambores de la Policía Armada. Y 2 bandas que conocéis todos, sobre todo los que admiráis este tipo de música de cornetas y tambores, como las Cigarreras o las Tres Caídas de Triana, una del 79 y otra del 80. O sea, pensad que no tenemos una tirada tan larga como puede tener esa tradición que os estaba contando. Todo esto va a cambiar en la guerra, evidentemente, la guerra cambia todo el panorama, las bandas de música se disuelven, etcétera, y a partir de ahí surge una serie de nuevas formaciones musicales, muchas vinculadas al estilo militar, a la estética militar, frente de juventudes, etcétera, que le van a dar una predominancia a la música de cornetas y tambores que es más fácil de aprender, que es más vistosa en cuanto a sus uniformes y que se va a incorporar paulatinamente de una manera fuerte en Murcia, según se va olvidando, desgraciadamente, se va olvidando toda esa riqueza patrimonial que tenía la música en Murcia antes de la guerra. Se incorporan marchas de otros lugares. Emilio Cebrián, su hermano, dirige la banda de música de la Casa de la Diputación Provincial de Murcia y, lógicamente, pues se incorporan las marchas de Emilio Cebrián. Se van a ir, digamos, tomando una predominancia en lo que se toca, en lo que se interpreta en las procesiones, donde además las cofradías van dejando libertad absoluta a sus bandas para que toquen lo que quieran. Hay muy pocas marchas que tengamos documentadas, probablemente habrá más de las que yo tengo aquí, pero la del Cristo del Perdón del año 43, de Jorge de la Riva y Joaquín Ángel Gascón, la de Preciosísima Sangre de José Salas, que está además grabada, aunque la cofradía no conserva la partitura y no se interpreta, pero está grabada en el año 86. Y aquí va a aparecer un factor nuevo, y es el de los discos, el de las publicaciones. Cada cual vamos a empezar a tener en casa la posibilidad de escuchar música de Semana Santa a lo largo de todo el año, pero claro, en Murcia se publica muy poquito, y si yo repaso los repertorios de estos discos, vais a encontraros con que marchas murcianas, una o ninguna. Ahora, nos van a inundar con un montón de discos, por ejemplo, de la Semana Santa de Sevilla. Y eso va a tener una repercusión porque lo que le vamos a pedir a las bandas, lo que las bandas quieren tocar, porque es lo que a la gente le suena, son marchas, iba a decir extranjeras, marchas foráneas. Y vamos a ir olvidando la composición para la Semana Santa. Esto va a cambiar, afortunadamente, en el siglo XXI, donde también se van a publicar algunos discos de Semana Santa, pero donde van a aparecer otros factores importantes. Y ojo, van a aparecer según para qué. Porque hoy la gente no se compra un disco y se lo pone en el móvil. Hoy la gente escucha música en Spotify, en iTunes, en Amazon. Yo antes de ayer puse el cartel de la conferencia de hoy en Instagram. No hay ni una sola marcha de Murcia que se pueda poner como música en Instagram acompañando a la foto que tú has puesto. Tienes que irte a marchas de fuera. Por eso es importante que no solamente consigamos divulgar y recuperar ese patrimonio, no solamente es importante que lo grabemos para que se pueda conservar, es importante que sepamos difundirlo para que la gente joven, por ejemplo, lo popularice y lo oiga, y que cada vez que comparte una historia en Instagram le pueda meter una marcha murciana y no una de fuera. Pero como digo, y voy acelerando,
Hay ya un montón de marchas que se van a componer. Afortunadamente, el siglo XXI vuelve a recuperar la creatividad en el patrimonio musical de la Semana Santa de Murcia. Marchas que tengo conceptuadas, no sé si me equivoco, como marchas generales de la Semana Santa de Murcia, marchas para la Cofradía del Perdón en 2020, para el Rescate en 2017, para los Colorados en 2011 y 2015, para la Cofradía de la Misericordia en 2024 y 2 casos un poco tal, Jesús, que incorpora hasta 4, y luego el caso ya inaudito, que es la Cofradía de la Caridad. O sea, la Cofradía de la Caridad hace un esfuerzo por el patrimonio musical y por tener un patrimonio propio que es absolutamente admirable. Es decir, todas esas marchas se han compuesto para la Cofradía de la Caridad. Es que no hay comparación posible, no es por halagaros porque me hayáis invitado vosotros, es que esto es lo que hay ahora mismo. Y aporta otras cosas al patrimonio, no solamente es que se compongan marchas, lo importante no es tener muchas marchas, es que además se estudia y se fija el repertorio de las bandas que acompañan a sus pasos. Tú no vienes aquí a tocar lo que quieres y donde tú quieres, te contrato para que acompañes a mi procesión. Es que la procesión es catequesis en la calle, estamos narrando la pasión. No tiene sentido pensar que la música es la banda sonora, que suena aquí la que quiera, no, la música forma parte de mi relato y por tanto, como forma parte de mi relato, tiene que ser decidido y pensado para acompañar lo que estoy haciendo. Y esto es lo que hace la Cofradía de la Caridad. En palabras del presidente de la Cofradía, aquí presente, si hay una cuestión que durante muchos años de gestión ha marcado una relevante impronta que los hace muy particulares, es la música. Por todo ello tenemos a gala que cuidamos la contratación de bandas y agrupaciones musicales dedicando muchas horas a los repertorios, a las marchas a interpretar y a que suenen los adecuadas dependiendo de que sea el desfile de Sábado de Pasión, de Sábado Santo o de Víspera de Cristo Rey. Antonio José García Romero, Rosario Corinto, número 9. Esto es realmente algo fundamental. Porque la música, como digo, no es solo cuestión de gusto. Esto lo podríamos llevar a todo el patrimonio, no la música. La música, la imaginería, las flores, la vestimenta de las imágenes, no es una cuestión de gusto. Es una responsabilidad cofrade, una responsabilidad patrimonial, no es al azar. Todos sabemos, por ejemplo, cómo es Murcia y qué es lo que representa Murcia y cómo tiene que cuidar su patrimonio. Nadie concebiría que mañana quitáramos a los estantes de este paso y metiéramos debajo unos costaleros. Nos cargaríamos. Pues la música tiene que tener esa misma consideración de cuidarla, de recuperar la historia, de recuperar aquello que se compuso para la Semana Santa de Murcia y de tener mucho cuidado con lo que se incorpora, porque las marchas pueden ser elementos de identidad para las cofradías. Y, como digo, todo lo que se ha enriquecido en el siglo XXI no puede hacerse aleatoriamente. Hay marchas de gran valía. Isabel Moreno, que es un prolífico compositor y que ha hecho marchas también para la Semana Santa de Murcia, pero ojito, y yo sé que esto que voy a poner es polémico, pero no me voy a cortar. Es decir, hay rumbas, una rumba, yo sinceramente no la veo nunca como marcha de procesión, por muy bonita que sea. Pero es una rumba que ha sido cantada, grabada y bailada. Hombre, estamos acompañando un cortejo religioso. En fin, la música en una procesión forma parte y concluyo con esto, de la liturgia católica en la calle. Es popular, pero no deja de ser una catequesis. Predicamos la pasión, no puede quedar lo que salga, es necesario cuidarla, evitar repeticiones. Un repertorio debe reflejar la personalidad de una cofradía, de un paso, de su historia, de su patrimonio y lo que nos quiere transmitir. En este sentido, la Cofradía de la Caridad creo que es un ejemplo a seguir, no solamente en Murcia, sino fuera de ella. Yo, desgraciadamente, no puedo acompañaros ni veros normalmente en la calle en procesión, porque el sábado de Pasión tengo el traslado del Cristo de la Agonía y el sábado santo salgo con el trono de la Veracruz, pero afortunadamente hay otro medio fundamental, como es la televisión y ese canal de YouTube de la Cofradía, que me permiten que antes de acostarme esa noche, aunque yo venga a salir en una procesión, os vea en vídeo y os vea y envidie por ese cuidado que hacéis de la música de procesión. Muchas gracias. Pues Agustín, no sabe lo que agradezco la magnífica exposición y conferencia que nos has regalado esta noche, el repaso que nos has hecho de la historia musical cofrade y de la historia musical de la liturgia católica.
y agradecerte mucho tus palabras referente a la Cofradía de la Caridad, porque aquí la música importa mucho, nos va la marcha especialmente. Con lo cual, muchísimas gracias y os emplazo también a que el lunes que viene tendremos la segunda conferencia en la que hemos invitado al delegado episcopal de Cofradías y Hermandades, a don Alfonso Alburquerque, a que nos desvele en primicia pues todo lo que el Año Santo de la Esperanza ha preparado la diócesis de Cartagena, que incluso suenan tambores de procesión con música, por supuesto. Por supuesto que sí, con lo cual os animo a que pasaré lista la semana que viene a partir de las 8 aquí en la Ermita del Pilar, y os animo a que nos acompañéis y que bueno, que podáis disfrutar de lo que don Alfonso Alburquerque tiene que contarnos, y aseguro que es bastante. Muchísimas gracias y el lunes que viene nos vemos.